Buenas tardes a todos. Pues bienvenidos a nuestra séptima sesión del tercer Consejo Consultivo, la segunda de 2018. Primero verifiquemos que tenemos quórum. Sí, Presidenta, buenas tardes, consejeros. Con la presencia en la sala de los consejeros González Abarca, Santiago Gutiérrez, Eric Huesca, Elisa Mariscal, Ernesto Flores, Ulises Mendoza, Jorge Fernando Negrete y Gabriel Sosa Plata, tenemos quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Perfecto, muchas gracias. Pasando a nuestro segundo punto, la aprobación del orden del día, en donde hemos incluido en asuntos que se someten a consideración de este Consejo, como siempre, la aprobación del acta de la última sesión, luego una propuesta de recomendación al anteproyecto de modificación a los lineamientos para la acreditación de peritos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, publicado en el DOF el 20 de febrero del 17. Tercer punto, recomendación que emite este Consejo al IFT respecto a la inclusión digital en México. Como cuarto asunto, comentarios al documento del Grupo de Trabajo en materia de competencia económica y finalmente el informe de avance de los grupos de trabajo. Y cerraríamos con los asuntos generales, que por lo menos hay uno que nos ha enviado el consejero Luis Miguel, que no está presente en este momento y no puede conectarse tampoco por red. Entonces, ¿damos por bueno el orden del día o agregamos algún punto? Muy bien. Sobre el acta de la primera sesión ordinaria del 2018, ¿algún comentario o la damos por aprobada y podemos ya ponerla en el sitio? Muy bien. Entonces, ahora sí entremos en materia, en donde, bueno, pasemos primero por los asuntos que hemos que he tocado acá y finalmente quisiera repasar el escrito que les enviamos hace un par de semanas o 2 y media semanas sobre los puntos que acordamos la última vez, porque creo que varias cosas continúan quedándose pendientes y continúan atrasándose, ¿no? Y estamos, digamos, siendo terriblemente poco productivos, ¿no? Entonces, quisiéramos comenzar, Gerardo, te lo paso a ti, sobre los peritos. Sí, gracias. Quisiera darles como antecedente que a raíz de la consulta pública que emitió el Instituto, los 3 peritos honoris causa recibimos una invitación de parte de la doctora Nimbe para poder intercambiar opiniones con respecto al anteproyecto. Yo tuve la participación en vía remota, pero los otros 2 peritos, Jorge González y Manuel Marín, estuvieron presentes. Realmente fue una reunión de exposición de motivos, de la cual uno de los puntos principales de los 3 peritos en particular es con relación al transitorio, en donde en el anteproyecto se nos dice que pasaríamos a peritos acreditados y de hecho el reconocimiento honoris causa queda completamente cancelado. Las opiniones de los peritos en general pues era que no veíamos el motivo del por qué se nos quitase un reconocimiento que ya se nos había dado, especialmente con los mismos criterios de evaluación que en el mismo anteproyecto se está proponiendo. Ese sería uno de los puntos, digamos, clave en cuanto al documento que está aquí, que está elaborado siguiendo el formato que se ha pedido para la consulta, que obviamente en caso de que ustedes consideren que habría que emitir una recomendación, pues habría que darle la forma que el Consejo Consultivo emite. Aquí también quiero hacer la aclaración y el comentario que en diversas reuniones que he tenido en las últimas 6, 7 ocasiones, me ha resultado muy, pero muy halagador y favorable el que he escuchado de diferentes personas que trabajan en el organismo
de diversos niveles, inclusive de niveles de dirección general, que las recomendaciones que emitimos como Consejo Consultivo son de gran impacto y tomadas muy en consideración por el Pleno. Sabemos todos que de antemano conocíamos esta situación, pero yo sí quería expresárselos porque pues en estos últimos 6, 7 días que he podido platicar, en todos los casos se me ha hecho esa mención. Regresando a la consulta pública, menciono que pues el primer punto fundamental en cuanto a esto es con respecto al transitorio, de decir, bueno, ¿por qué me lo quitas? Otro punto medular que también se tocó y que no se tocó en el primer documento era con relación a la nominación de la palabra perito, porque de acuerdo con la parte de la Constitución y del sistema fundamental de la Ley de Profesiones, en el apartado O se especifica claramente que los colegios son los que deben de formar listas de peritos. Eso no limita, desde luego, a que ninguna institución acredite peritos. Y en el presente modificación de lineamientos se hace mención que puede ser o no colegiado. Y nuestra propuesta fundamental, bueno, la propuesta que se elaboró en este momento es que debería de ser perito para poder ser acreditado, de acuerdo con la Ley de Profesiones. Siguiendo con, digamos, ese sería el segundo punto conceptual. El tercer punto conceptual es que vemos con mucho agrado el que el Pleno dé un reconocimiento honoris causa a los diferentes profesionistas, tal y como está vertido en el anteproyecto. Sin embargo, no podría llamarse perito. Y nuevamente, retomando el lineamiento anterior, nosotros no teníamos ningún problema porque ahí se decía que los peritos honoris causa sí podían actuar como peritos y su firma tenía la misma validez que los peritos acreditados. En esta ocasión, en la propuesta de modificación de los lineamientos, se dice que los que se nombrasen peritos honoris causa no podrían actuar como tal. Entonces, por lo mismo, sentimos que debería de excluirse por completo de los lineamientos este párrafo, esta sección, para dar un reconocimiento por el Pleno. Sí vemos con buenos ojos el que se hiciera un lineamiento para dar un reconocimiento honoris causa de acuerdo a lo que está marcado aquí en función de las experiencias. Y apoyados en el documento del impacto regulatorio, ahí se hace la consulta para soportar las modificaciones a los lineamientos a universidades y en las cuales siempre manejan el justificante como doctor honoris causa. Pudiera ser que esa fuera la nominación que se diera una vez que se separara por completo de estos lineamientos la situación de perito honoris causa, que pensamos no tiene cabida. Y el último punto fundamental de esta contestación al cuestionario tal como está, es que se menciona que habrá que tener créditos. Dentro de la conversación que tuvimos, se menciona que tiene que darse 40 créditos por año de cursos que estén reconocidos por el organismo y que deban de tener una calificación aprobatoria. Se mencionó que en diversos casos los peritos no solamente toman cursos, sino que dan cursos y son catedráticos de instituciones superiores. Aparte, se menciona que al día de hoy la forma de autocapacitarse o de estar actualizado es a través de webinars o a través de información que llega del ITU con información que mantienen al día el conocimiento de los ingenieros y de los peritos. Entonces, a nivel de ejemplo, se muestra en este documento las diferentes actividades bajo las cuales en los colegios, en el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y en el CONATEL, que es el Comité de Peritos, se da la acreditación
de diferentes puntos. En el caso del colegio, tiene que ser 100 créditos los que se den. Y se menciona, se duplica básicamente lo que está en el reglamento con las diferentes alternativas. Dar cursos, recibir cursos, trabajos reconocidos por el organismo, ser miembros que estén en un comité, etcétera. Fundamentalmente, esos son los 4 puntos que mencionamos o que menciono en este documento. El documento que les mandé estaba básicamente a título personal, como se los hice mención en un momento, pero en la reunión del día de ayer ya coincidimos los otros 2 peritos y yo, honoris causa, que emitiríamos este documento enriquecido, obviamente, con las experiencias que pudiéramos tener de ustedes, a título personal, porque así se nos solicitó en esa reunión con la doctora Nimpe. Entonces, esta exposición de motivos básicamente es para su consideración, si piensan que sirva de base para una recomendación del Pleno o la mejor opinión de ustedes es la que cuenta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho que se incluyera los comentarios de webinars. Creo que, sobre todo en este sector, si eso no cuenta para créditos de educación continua, es un problema, ¿no? Sin embargo, sí me preocupa mucho la segunda propuesta. Estoy viendo 1, 2. Sobre lo que estamos diciendo, estoy tratando de ponerlo. Constancia de ser miembro regular de algún colegio. La obligatoriedad de eso me parece, de la colegiación, me parece grave, porque yo no tendría un problema si dijera para los peritos que son ingenieros en telecomunicaciones, pero la palabra perito tiene una acepción muy amplia. Cualquiera, o sea, hay peritos médicos, peritos economistas, peritos ingenieros, peritos de muchísimas diversas profesiones, y dejar una constancia de que el concepto perito tiene que estar ligado a la colegiación me parece muy grave, porque no nada más afecta a la carrera de ingenieros en telecomunicaciones. Más aún, COFESE hace un año emitió, y ahorita por eso lo acabo de bajar, emitió una opinión en contra de la colegiación en general. Entonces, estaríamos yendo en contra de una decisión pública y comunicada por la autoridad de competencia respecto a la colegiación. En ese caso, COFESE dijo que no debía de haber colegiación, y lo voy a poner, que se me hizo interesante cómo COFESE dice que la colegiación obligatoria produciría en el proceso de competencia y libre concurrencia de los servicios profesionales un aumento en barreras, y hizo énfasis en servicios jurídicos. Pero énfasis, eso no quiere decir que solamente opinó respecto de la colegiación de abogados. Su opinión fue respecto de todos los servicios profesionales. Entonces, yo sí tendría un voto en contra de ese punto en particular, ¿no? Yo pienso que lo que tú mencionas es muy cierto. Inclusive de las referencias, cuando se mencionó, y en forma extraoficial, de los comentarios que se daban, que los colegios eran unas mafias y que no permitían que entraran peritos. Como experiencia en el reciente ejercicio de acreditación, de 73, 74 peritos que fueron acreditados, solamente 2 no eran colegiados. Quiere decir que pudiera ser que el interés por ser perito no fue tanto. Lo único, y aquí me interesa mucho la opinión de nuestros colegas abogados, porque como menciono en el comentario, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, menciona en el inciso O
que los colegios de profesionistas tendrán los siguientes propósitos, y en él es formar listas de peritos profesionales por especialidades que serán las únicas que sirvan oficialmente. Lo que tú mencionas en cuanto a opiniones, a mí me parece muy valedero, pero yo no sé si una opinión de esa naturaleza sea contraria a la ley. Es que la ley, nada más voy a interrumpir un momento. Una cosa es que el colegio tenga atribuciones para hacer eso y otra cosa es que el colegio deba de hacer eso, ¿sí? Son dos diferentes cosas. Una cosa es que yo como mamá tengo atribuciones de castigar a mis hijos y otra cosa es que yo los castigue todo el tiempo, ¿no? O sea, una es en potencia y otra es en acción. Entonces, qué bueno que los colegios puedan hacerlo, pero eso no quiere decir que si no lo hacen, nadie más lo puede hacer, lo cual me parece grave. Es la misma discusión que hay respecto de las NOMS y las NMX, ¿no? Las NOMS son obligatorias, las NMX son de autorregulación. El problema es cuando tú metes una NMX adentro de una NOM y la acabas de hacer obligatoria por meterla allá adentro. Y esto sería algo similar, ¿no? Porque el colegio puede hacerlo, entonces ahora le das al colegio el monopolio de nombrar peritos. Eso a mí, de nuevo, a mí me parece que es grave y no nada más eso. La palabra peritos es amplia. Entonces estamos sentando un precedente de colegiación obligatoria para peritos que después va a poder ser peleada frente a cortes, tribunales, etcétera, y que es, desde el punto de vista de competencia, muy grave, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y por eso yo pedía la opinión de nuestros colegas abogados, porque sin ser jurista, esto ha sido una discusión que se ha generado en mucho tiempo y hay los antecedentes inclusive de los peritos de la parte eléctrica, que dio como resultado que se crearan las UBIES, pero no les llaman peritos, les llaman unidades de verificación con la categoría y la actuación que en su momento los peritos hacían. Entonces, aquí sí, mi estimado Jorge, yo me declaro básicamente sobre la base fría y llana de lo que menciona la parte del relativo al ejercicio de las profesiones, donde dice no podrá, dice, tendrán los siguientes propósitos y que serán las únicas que sirvan oficial únicamente. Entonces, ahí en ese sentido coincido contigo, se está creando un monopolio y por otro lado, hasta donde tengo entendido, porque lo estuve verificando, la ley sigue vigente en este apartado. Entonces, Jorge, sí me gustaría tu opinión desde el punto de vista legal, porque obviamente lo que menos quisiera yo es que nosotros promoviéramos algo que fuera contra el bien del desarrollo de las telecomunicaciones. Sí, mira, sin duda, a reserva de hacer el estudio y la lectura con mucha mayor profundidad, incluso hasta ver si existe algún tipo de jurisprudencia ya específica sobre la materia, lo que es una realidad es que muchas disposiciones que están en la Constitución siempre son sujetas de interpretación. Entonces, esa es una ventaja. Y ahora hay mucha jurisprudencia, por eso es que me gustaría revisar el caso en particular, mucha jurisprudencia que le da facultad, donde la interpretación constitucional deriva de la regulación, ¿no? Por un principio jurídico muy sencillo, a veces la disposición posterior deroga la anterior. Claro, una disposición reglamentaria no es superior a la Constitución, pero permite interpretarla, ¿no? Y se van ajustando. Y además hay temas que no son, digamos, de franca, digamos, monopolio o exclusividad. Yo les diría, para no contestar una tontería, que me permitan estudiar y presentarles un estudio muy sencillo sobre cómo interpretar esto que acabas de mencionar, porque en efecto cuando está un tema constitucional hay que ser muy cuidadosos, pero también cuando existe ya una regulación específica de esta magnitud, hay que ver cómo logramos lo que se llama la armonía jurídica entre una disposición constitucional y una reglamentaria, ¿no? Entonces, obsequien unos 3, 4 días para que pueda emitir un comentario específicamente a esa opinión, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, nada más comentar que el reglamento, el que teníamos, ¿no?, de las actividades de peritos en telecomunicaciones, digo que es un viejo reglamento,
pues sí establecía la obligatoriedad de formar parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y estar clasificado por este cuerpo colegiado como perito en telecomunicaciones, es decir, como que es una práctica que ya estaba consolidada pues desde hace muchos años, pero pues efectivamente quizás estemos en una nueva condición jurídica que llevaría a este planteamiento que ahora se está considerando con base en lo que nos ha comentado Elisa. Bueno, dos cosas. La primera, volver otra vez a aclarar, y me preocupó tu participación, Gabriel, porque sería regresar a las telecomunicaciones electromecánicas. Y creo que estamos en otra etapa. Dos, creo que ya hemos discutido mucho esto. Aquí, de hecho, nos hemos metido en el Consejo demasiado en los peritos, porque hay peritos. Y si quiero ser muy claro en esto, creo que el Consejo da más que estar discutiendo si lo que hicieron con los peritos es bueno o no. Hubo ya una consulta, hay un documento, yo pido que se vote, que se ponga lo que tiene que estar y le demos vuelta a la hoja. Ya estoy harto de estar oyendo de peritos. Cuando hay temas torales en este Consejo que no hemos discutido. Hay documentos en la mesa para el día de hoy muy importantes, como el de Elisa o el de Jorge, que tendríamos que estar discutiendo. El perito representa, dentro del universo en el que estamos hoy metidos, un pedacito. Y hay mucha discusión para abonar en lo que te respondí, Gabriel, respecto incluso en la Suprema Corte si esto no es válido ya. El darle a los colegios estos poderes que se están perdiendo porque las cosas están cambiando. Entonces, COFESE, y haciendo eco de lo que dijo Elisa, se pronunció en contra de esto. Entonces, creo que estar redundando en esto ya es un poco hartante. ¿Es cuánto? A ver, ¿sugieres pasar la votación? ¿Alguien más tiene algún comentario? Santiago. No, es una pregunta muy breve. Los honoris causa, ¿qué génesis tiene? Una, y dos, ¿por qué la quieren desaparecer? No hay una, digamos, la recomendación fundamental que nosotros hicimos como consejo fue que se diese una mayor claridad a los criterios para determinar cómo se daba el otorgamiento a un honoris causa. Porque había la situación de que de un número importante de participantes se les negó ese nombramiento y generó que 14 de ellos entablasen una demanda contra el organismo. Yo desconozco el origen, si finalmente fue por eso o fue por nuestra recomendación también, que se está generando esta modificación a los lineamientos. Lo que sí te puedo decir que la parte común de los 3 peritos que son nombrados honoris causa es que está plenamente probado que han trabajado en el extranjero, que tienen una experiencia mayor a los 25 años, que ha habido nombramientos importantes, uno de ellos Premio Nacional de Ingeniería, otro reconocido por la Sociedad de Exalumnos del Politécnico, otro miembro honorario de la IEEE. Yo no podría decir por qué a los otros no se les dio el honoris causa, pero fundamentalmente contestando tu pregunta, pues eso sería, esa es la parte de la generalidad y la parte del antecedente. Bueno, sin el ánimo de confrontar a Eric, pero me parece que es una falta de respeto el planteamiento que estás haciendo. Digo, cada uno de los integrantes de este consejo tienen temas que son relevantes con base en su expertise, ¿no? Y me parece que es una preocupación legítima. Pues bueno, si está presentado en la orden, o sea, ¿por qué limitas el debate, no? O sea, creo que eso no abona a lo que hace un consejo consultivo. Digo, si estás harto de hablar de peritos,
pues ya, o sea, creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Digo, creo que es un asunto para aclarar. Y ahora, si yo recupere este antiguo tema, es porque digo que existe una práctica y una percepción de los peritos que no significa que esté de acuerdo con esa posición. Digo, si tú tenías entonces ya esta claridad respecto de la Suprema Corte y todo esto, pues está bien, es una discusión totalmente superada. Pero reitero, es una cultura que prevalece y que por eso pues, sigue aquí en las propuestas el tema de la colegiación. Entonces, es nada más como para dejar transparente este panorama. Uno quisiera estar hablando pues, de los temas que a uno le interesan, pero pues, también hay temas que, pues, por supuesto, también forman parte de nuestra agenda. Sí, en aras de agilizar este proceso, los comentarios que aquí se emitieron y que yo los había puesto a consideración de ustedes previamente y no recibí comentarios adicionales, yo quisiera proponer que fuéramos punto a punto y lo votáramos como realmente se ha manifestado, porque como esto está en el formato que se pide en la consulta, podrá haber un punto en el cual no haya una mayoría, tal como lo mencionó Elisa, pero podrá haber algunos otros puntos en los que sí estemos de acuerdo. Entonces quisiera proponer al Consejo que fuéramos viendo los diferentes apartados y de ahí fuéramos votando, a menos que en cada uno de esos hubiese algún comentario adicional. ¿Cuántos puntos son? Pues, ¿por qué no nos vas llevando y vamos votando? El primero se refiere al numeral 21º de la consulta, en donde se derogan párrafos, fundamentalmente donde se definía qué es lo que el perito honoris causa debería de ser. Voy a leer el que finalmente se está definiendo. Dice: el Pleno del Instituto, por mayoría calificada, podrá otorgar el reconocimiento de perito honoris causa a personas eminentes con una trayectoria profesional de relevancia en el ámbito de las telecomunicaciones y o la radiodifusión que hayan generado importantes contribuciones en estas áreas del conocimiento y o ejecución de soluciones para el avance de la ciencia en estas áreas en México o en el extranjero. El reconocimiento de perito honoris causa es un título honorífico que no tendrá efectos jurídicos. La unidad administrativa del Instituto facultada para la acreditación de peritos integrará un listado con los nombres de los peritos honoris causa que serán público a través del micrositio. Así es como está en el lineamiento. La opinión es que debe derogarse el numeral por completo, ya que de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, menciona en el inciso O, artículo 50, los colegios de profesionistas tendrán los siguientes propósitos: formar listas de peritos profesionales por especialidades que serán las únicas que sirvan oficialmente. Ahora, ¿qué se propone? El IFETEL debería elaborar un lineamiento para el reconocimiento honoris causa tal como está indicado, dándole una denominación que, de acuerdo a las referencias del punto 2, análisis de alternativas a propósito de la propuesta de regulación del impacto regulatorio, inciso 7, podría ser la de doctor o cualquier otra que se determine, no pudiendo ser la de perito, por lo que anteriormente indicado, y en ninguno de los casos presentados se menciona honoris causa. El IFT, como cualquier otra entidad, sí puede acreditar a peritos que previamente estén en las listas de los colegios, pero no nombrarlos. ¿Cuál es el razonamiento? Perito honoris causa, donde sus actividades no van a tener ni parte judicial, pues está bien, pero si en el impacto regulatorio en todos los casos se mencionaba doctores o reconocimientos honoris causa, pues dar lo que se utilizó en ese impacto regulatorio de soporte para esta situación. Entonces, realmente el punto sería que votásemos sobre la propuesta con las objeciones o las adecuaciones que ustedes consideren convenientes. Entonces hacemos eso, pasamos ese punto a votación. ¿Y quién a favor? Pues
pues yo. Se recogen 3 votos a favor del consejero González Abarca, de Gabriel Sosa Plata y de Ulises Mendoza. Digo, yo no puedo votar ni a favor ni en contra porque no me siento con los elementos para actuar ni en uno ni en otro sentido, porque hay muchas implicaciones ahí que yo desconozco, ¿sí? Entonces, tampoco quiero alargar la discusión, entonces simplemente no emito un voto. Va. ¿sí? Abstención. Ulises. Yo sí, nada más para hacer un respetuoso comentario. No soy abogado, pero sí he trabajado con muchos abogados en la casa matriz. Y lo que está establecido en la Constitución, pues es lo que es rector y macro. A veces no nos gusta, o a veces está bien, o a veces está mal, o debe actualizarse, pero es el macro y el mandamiento jurídico supremo. Si algo quiere modificarse, debe haber la reforma constitucional correspondiente, pero si un organismo se pronuncia a favor de algo que va en contra de eso establecido en la Constitución o no queda claro, pues no aplica y por eso proceden las impugnaciones inconstitucionales. Y de ejemplo, pues ahorita en términos electorales, vea lo que le pasó al INE y con su reglamento, y mientras está establecido algo superior, por más organismo o por más que sea y opine y diga, si va en contra de la Constitución, primero hay que cambiar la Constitución. Entonces, es nada más el comentario. Para mí, lo que no me gusta de lo que está ahí es la última parte, porque ahí el IFT, como cualquier otra entidad, sí puede acreditar a peritos que previamente estén en las listas de los colegios. Entonces, ahí ya está limitando las opciones de elección del instituto para peritos a aquellos que están en la lista. Entonces, independientemente que se cancele el artículo que está hablando sobre la colegiación obligatoria, al aquí limitar las opciones del instituto para elegir un perito a los que están en los colegios, de facto está llegando al mismo resultado. Por otra parte, yo entiendo la importancia de la colegiación para algunos de las profesiones, pero para otras profesiones, ¿tú eres miembro de un colegio de estadísticos? Yo soy miembro de un colegio de economistas. No, o sea, entonces medir a todo mundo con lo mismo, ¿no? O sea, Gabriel, si tú escribes en un periódico, eres miembro de un colegio de periodistas, o sea, claro, y el colegio de economistas, para la mayoría de los economistas, te digo, no es un elemento que te diga algo sobre tu capacidad técnica, sí sobre una parte política, tu involucramiento político como economista, pero no sobre tu capacidad técnica. Entonces, desde mi óptica, sí es muy grave eso. Por otra parte, yo quiero, como dicen, respectfully no estar de acuerdo con Ulises. Yo también llevo toda mi vida profesional trabajando con abogados, ¿no? Y una cosa que me queda muy clara es que nuestro rol como consejo somos expertos y nosotros estamos aquí para pensar en cómo mejorar las telecomunicaciones, radiodifusión, en futuro, porque los que lo están haciendo todos los días, siguiendo la ley y haciendo lo que se tiene que hacer, es la gente del instituto. Nosotros somos las personas que están aquí para pensar cómo podemos empujar eso hacia adelante. Y si la manera en la que uno como experto empuja hacia adelante es pensando en las restricciones, difícilmente vamos a hacer una aportación. Eso no quiere decir que estamos diciendo violen la ley, no, pero sí parte de nuestro rol es decir, pensemos cómo esto puede servir, pensemos si, como tenemos divididos los sectores, hace sentido, si tiene que haber convergencia o no, si tenemos que repensar esto diferente. Si nosotros nos circunscribimos a lo que dice la ley y la Constitución, nuestra labor como consejo consultivo realmente es muy, muy limitada. A ver, ya estamos entrando a debates complejos. Tenemos
Por última ocasión voy a comentar este punto y voy a proponer una solución a ver si funciona. En efecto, la interpretación constitucional ahora ha cambiado mucho desde que, sobre todo en el artículo donde está el capítulo de derechos fundamentales, el 5º, es un capítulo que ahora se interpreta, es donde está el artículo 6º, por ejemplo, que da origen a la reforma de telecomunicaciones. El concepto de derechos fundamentales ya cambió. Por ejemplo, si hay alguna convención internacional que México haya suscrito, que no esté en la Constitución, pero que hayamos suscrito y que va en sentido contrario o interpreta la Constitución, ya valió gorro lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, por eso yo decía, lo peor que pusieron un abogado es responder al primer balazo, ¿no? Porque desafortunadamente cuando te podría contestar en algún artículo de la parte orgánica de la Constitución, el artículo 27, 28, pero en derechos fundamentales no, porque todo es producto de interpretaciones nacionales, internacionales. Ahora hay regulación muy dinámica como la de competencia o la nuestra de telecomunicaciones, que hace que se interpreten las cosas de manera distinta. Voy a decir una y meto, no para que metamos bronca, pero por ejemplo, conceptos como los de competencia efectiva que vienen en la Constitución se van a interpretar de una manera distinta a la hora del regulador. Entonces, no es lo que dice ad literim la ley, es complejo. Entonces, yo sí les propondría lo siguiente. No tenía duda sobre el tema hasta que sacaste que no la conocía, ¿eh? No tenía duda de que estaba bien, porque aparte soy abogado, pues claro, los colegios, ¿no? Colegio de abogados, pero además me citaste el de abogados, me diste intuta la Madonna, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Entonces, me causó más duda de la que me hubiera imaginado. Propongo lo siguiente. De los otros párrafos los leí, tus otras propuestas me parecen bastante sensatas. Yo lo que propondría es que para acabar rápido votáramos los otros 4 y sobre el punto de competencia lo reservemos o para una opinión o lo votemos y ya que cada quien decida si lo apoya o no, o me dan 3 días para emitir una opinión y de una vez salgamos de los otros 4. Yo apoyaría, por ejemplo, los otros 4 sumariamente, me parecen bien, pero como usted diga, señor presidente. ¿Por qué no procedemos, si ya no hay más comentarios? Darles una propuesta. Olvidémonos por completo que no debemos delimitar a que se nombre o no se nombre peritos. El planteamiento que yo diría es, en esta propuesta de lineamientos se habla de que el Pleno, en juicio a diferentes criterios, va a dar un reconocimiento honoris causa. Y en el momento que no tiene efectos jurídicos y apoyado en el documento de impacto regulatorio, podrá ser honoris causa o cualquier otro. Yo lo que les quisiera proponer, si en un momento dado esto define la limpieza de que no hay un monopolio de parte de los colegios, que nuestra recomendación viniese en el sentido de sacar este nombramiento honoris causa de los lineamientos y que el Pleno, de acuerdo con lo que está mandando, haga un reconocimiento honoris causa y que lo denomine como sea pertinente, y a lo mejor por el impacto regulatorio puede ser doctor o puede ser X, Y, Z, pero al no tener efectos jurídicos, siento yo que no tendría cabida en estos lineamientos, que se generara un lineamiento en particular, quedando abierto a que pueda ser el que sea. No está bien. Ok. Dado el número de personas que están aquí y por cómo esto está procediendo, ¿no será mejor votarlo en línea y proceder que las personas lo estudien y emitan una recomendación un poco más ahondada? Porque yo estoy seguro que no, de los 15 que habemos, no todos lo han o lo hemos leído, ¿no? Y con 8, bueno, se limita mucho el aprobar o no aprobar alguna cosa, ¿no? Entonces, les envío una tabla de votación por punto, porque creo que son razonablemente ajenos o independientes. ¿Y en la casilla de abstención? ¿Y en la casilla de abstención? Sí, obviamente. Nada más, yo creo que hay cosas en donde no hay ninguna discusión. O sea, el punto de que son válidas las acreditaciones por Internet, o sea, yo no creo que ninguno de nosotros diga no
O sea, Le creo que ponemos ahí, sí, esa ya. tiene palomita para todo el mundo. Y las otras dos, porque yo sé que son más, pero realmente son tres. Es el punto de honoris causa, que yo en esa me uno al equipo de Santiago y me abstengo, porque entiendo que eso es además una cosa muy de la profesión, de por qué tú eres honoris causa y por qué yo no soy honoris causa, si tiene efectos o no. Yo me abstengo, yo creo que ahí sí que voten lo que quieran votar, ¿no? La de acreditación por internet tienen todo mi apoyo, pero la de colegiación obligatoria o cualquier cosa que ate o ligue colegiación obligatoria, no nada más voto en contra, estoy dispuesta a emitir un voto particular, porque una cosa es que COFETEL lo haya dicho y otra cosa es que el IFT ahora es autoridad de competencia y diga eso. Bueno. Ok, pero Una opinión respetuosa. No, ya se va Elisa. Yo coincido con Elisa de que si hay cosas que no están o no obedecen a las realidades, pues hay que proponer cambiarlas. Nada más que no propongamos cosas que vayan contra lo establecido sin antes proponer los cambios. Ese es el enfoque. Por más organismo o demás que seamos, antes de establecer algo, primero hay que proponer el cambio en la Carta Magna como corresponda, y no que nos pase que establecemos leyes, reglamentos, opiniones y se van a impugnaciones y van para atrás porque van en contra de la Constitución. Por eso, pero todavía no se resuelve. Hasta que se resuelva ya se podrá saber. Ahora, yo tengo una pregunta. Si no es por medio de los colegios y quitemos eso obligatorio, ¿cómo sería entonces el procedimiento para que alguien pueda acreditarse previamente como perito? ¿De quién? ¿Cómo? O sea, el problema es entregarle la potestad a un colegio. Esa es la discusión. Y un colegio tiene un conflicto de interés porque obviamente los miembros del colegio ya son miembros. Y obviamente esos miembros van a poder cobrar rentas más altas o tener mayores oportunidades mientras más se erigen barreras a quienes no son miembros, ¿no? Entonces, si vamos a pasar a Europa en el siglo XVII, en donde tenías que ser miembro de un colegio para poder ser panadero, entonces estamos mal en el siglo XXI y más todavía en telecomunicaciones. De hecho, Elisa, rápidamente y como buen economista, resumió 3 puntos. Si me permiten, yo creo que hay un tercer punto en donde se le está recomendando al instituto que defina esos 40 créditos y que dentro de esos 40 créditos no solamente se tomen en consideración los cursos que inclusive el día de hoy ni siquiera están acreditados. Entonces, ese es un punto, y yo solamente puse aquí como ejemplo lo que en un momento dado en el comité de peritos se tiene, y en el primer párrafo yo digo webinars, etcétera, porque al día de hoy en el comité no. Ese es un punto, yendo de atrás para adelante. El segundo punto es, ¿qué cosa ha hecho mal los 3 peritos honoris causa para que de un plumazo les quiten la nominación y ahora sean acreditados, que de por sí van a ser acreditados, porque en el documento anterior, para revalidar, teníamos que mostrar que estábamos actualizados? Entonces, el segundo punto es, los honoris causa, ¿por qué los quitas? Déjales el nombramiento que les vayas a dar. Y el primero, donde tenemos la diferencia conceptual, es decir, saca esas nominaciones honoris causa y no les llames peritos. Y la parte donde se está proponiendo que se modifique, que diga no necesariamente o de ser necesario, esa se puede quedar en función de se puede quedar en análisis en función de lo que estamos hablando, de que si seguimos en el siglo XVII o si nos seguimos apegados a lo que el día de hoy está marcado en la Constitución y el reglamento de profesiones. Entonces, estoy de acuerdo con Elisa, hay 3 puntos. O sea, el tercero, y que siento que es el más sencillo, el más votable, mandar esa recomendación como ejemplo, no que va a ser así, que se incluyan los webinars, etcétera, y como tal. Entonces, esa podría ser una que votáramos y
Cuando más ya tenemos el voto de Lisa, entonces No, prefiero la circulo por red y así obtenemos mayor número de votos, que son los 8, ¿no? Que tenemos en este momento. Ahora, si lo que quisiésemos que esto entrara a responder a la consulta pública, tenemos hasta el 2 de marzo. 2 de marzo. Entonces, pues demos que el viernes de la semana que viene, ¿no? Y creo que si no, toda la semana que viene. Es el 2 de marzo, el viernes de la semana que El 2 de viene. marzo, no, entonces antes. ¿Qué miércoles? Sugiere Juan, ¿va? Ok. ¿Tú presentarías el resumen de lo base que hemos hablado, de estos Yo- tres yo puntos? lo hago, para remodelarla. Sí. Cualquier cosa te busco para... Ok. ¿Qué día es el 28 de...? Miércoles 28. Bien, entonces demos por terminado el tema. Siguiente punto. Pasemos a tu trabajo. Perdón. Gracias a las observaciones, ya las incorporé en el documento que ya, por cierto, acaba de circular ya, Juanjo. Hay se solicita la precisión en los casos del concepto de inclusión, como lo dije en la introducción del documento. El concepto de inclusión digital, desde un sentido amplio, digamos en su lato sensu, tiene dos partes. Una es el acceso a los contenidos y a los aspectos de capacidades diferentes, y la segunda, que es el que nos importa, que es el tema del acceso a una conexión que ahí mismo defino en el documento, es lo que haría que no nos perdamos en los temas de contenidos ni en otros temas como capacidades diferentes, porque si no vamos a tener que tendremos que preparar una resolución, una recomendación muy amplia, incluso de bastantes cientos de hojas más de lo que las 15 que ya presenté. Como lo ven, el documento es muy concreto, muy específico, y las recomendaciones también son muy precisas. Incluso algunas de las recomendaciones, como el tema de la imposición de obligaciones de cobertura, ya se nos adelantó el IFT, lo hizo lo propuso ahora en la licitación 2.5, ¿no? Retomando algunas de las prácticas de licitación que ha habido en América Latina, como las de Brasil, Colombia, Chile, etcétera, ¿no? Casualmente en la 2.5, por lo cual, bueno, ya comenzó digamos, como a tener una lectura del documento sin haberlo visto, pero era un poco de sentido común, la verdad. Entonces, los invito a que, si tienen todavía alguna otra observación, me la hagan llegar. Si no hay otra observación adicional al documento, sometería, señor presidente, el documento para que se vote y se le presente y tengamos un primer documento, en caso de estar correcto, al Consejo, al Pleno del Consejo. A ver, sí. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a Paola, que hoy por desgracia no estuvo, hemos analizado el documento y tenemos algunas observaciones fuertes. Bien. Y lo califico de fuerte porque el seguir retomando inclusión digital como el derecho a un acceso, ya de entrada marca una división entre el que tiene y el que no tiene, cuando justo la inclusión digital lo que debería ser es cómo podemos hacer. Aquí hay un problema de fondo detrás, y voy a tomar el paréntesis antes de continuar la frase, que es la concepción de Internet. La concepción de Internet no es de prestadores de servicio y de usuarios, y ese es el problema serio que incluso está marcado en la misma reforma y en la ley. Habla de usuarios. Cuando uno está en Internet, uno es parte de Internet. No usas Internet, eres Internet. Y esa diferencia, que suena muy eufemística y muy rara, pero que se fue desviando por conductas monopólicas y de control de direcciones de IP de los operadores actuales que tienen capturada la Internet mexicana, ha provocado que sigamos pensando en usuarios como alguien que tiene que acceder a algo que está ahí. La Internet no es algo que está ahí.
Y ese es el primer punto de desconcepción, el que no estamos de acuerdo en el documento. Porque volvemos a tener esa misma concepción de la Internet como una nube, una cosa que está ahí a la que hay que acceder para estar incluidos. Cuando lo que se tiene es que uno, cuando está en Internet, estás en Internet y eres Internet. Y eres parte de, y aportas o puedes hacer con él lo que se te venga en gana. En ese punto, hablar de políticas de inclusión es regresar a nuestra visión clientelar de los pobres, que hay que incluirlos, y entonces creamos los tortibonos, los sedesoles, ahora vamos a crear las políticas de inclusión digital, que ya se han creado desde el 2000 en México y otras cosas. El problema serio, entonces, que invito a esta reflexión, y por eso no te mandé el comentario en correo, y sí queríamos poner esta posición clara y pública, es tenemos que repensar realmente cómo estamos conceptualizando Internet. Porque si lo estamos conceptualizando como que alguien tiene y es el servicio, yo lo voy a comprar, cabe perfectamente en un documento que por otro lado celebro su factura y está muy bien hecho. Pero sí, la concepción de Internet es la que dio lugar y la que es, porque su nombre lo dice, entre redes. Entre redes. ¿Cuáles redes? La que tengas, que interconectas con el vecino y con el otro. Y si el otro tiene una cosa que me gusta, perfecto. Y si no la tiene, pues la pondré yo. ¿Qué ha pasado con esto? Que hemos creado barreras de entrada al mercado. Un poco la discusión ahorita de los peritos, pero ahora en esto. Solo pueden ser unos cuantos los que tienen y yo te lo ofrezco como venta. Incluso hay malas prácticas en el mercado mexicano en donde los ISPs pequeños, los proveedores de servicio Internet, son tratados como clientes de los grandes. Cuando al final del día no importa el tamaño, eres par. Si tú tienes una dirección de Internet, en ese momento eres Internet. ¿Qué ha pasado? Que al momento en que todas las direcciones de Internet son de HCP por los operadores, pues no puedes tener servicios propios, no puedes hacer desarrollos y hay barreras de mercado. Y si a eso le metes 0 rating, que te obliga a consumir ciertas cosas porque esas no le van a pegar a mi bolsillo y a mi plan de económico, pues entonces estamos deformando todo el mercado y estamos haciendo parte de esto. Creo que sí es bien importante discutir esto mucho más a fondo que hoy en esta sesión presencial, porque al final del día es una concepción que nos está llevando por caminos no claros. Veamos lo que ha pasado recientemente en la Comunidad Económica Europea, en donde los países están protegiendo a sus ciudadanos de los monopolios de información. En el mismo foro de ética de los objetos salió el concepto y la idea que habría que explorar, por ejemplo, de brokers de información personal. ¿Por qué empresa A, B o C, para no mencionarlas aquí tanto ya, porque si no se vuelven como el diablo, se van a beneficiar tu información y tu individuo no vas a poder monetizar esa información de la cual eres dueño justamente y el creador de esa información? En fin, para no llevarme más y no criticar lo que critico en mí mismo, creo, y esto es como el agua y el aceite, por un lado me agradó mucho tu documento en la visión tradicional, pero creo que si seguimos por ese camino, pues seguiremos en esa visión y apuntalando a los grandes monopolios. Si realmente queremos dar un consejo serio al consejo, al pleno, tendríamos que replantearnos qué estamos entendiendo por Internet y cómo lo vemos en las etapas de desarrollo de las comunidades y de las personas que hoy lo usan. Es cuanto. Pero ¿cuál es tu sugerencia específica? Sugerencia es reanalizar, hay una muy concreta, analizar el concepto de Internet y a partir de ahí entonces elaborar, enhebrar, reconstruir el documento que presentó Jorge y otros documentos que presentaremos después nosotros.
Jorge, colegas, acabo de enviar unos comentarios porque ya debería de haber salido yo con mucha pena, ¿sí? Pero por lo menos quiero enunciar los comentarios que acabo de enviar. En México, inclusión digital es algo amplísimo. Fuera de México, digital inclusion se refiere más que nada a inclusión digital para personas de habilidades o capacidades diferentes, como tú lo dijiste, ¿sí? En su sentido amplio, inclusión digital es como decir estrategia digital nacional, o es como decir agenda digital nacional, etc. Es un tema tan amplio y tan transversal que difícilmente se puede reducir a un set de 3, 4 o 5 recomendaciones, ¿sí? Ese es mi punto de partida, Jorge, ¿sí? Luego, las recomendaciones, una es de carácter, digamos, para dialogar, para establecer una comunicación transversal en la APF, liderada por el IFT, si la entendí bien. Y las otras dos son recomendaciones mucho más específicas. Pasar de un diálogo a recomendaciones de cobertura universal mínima, antes de tener ese diálogo transversal, se me hace un poco con una lógica invertida, pues, ¿sí? O sea, yo tendría primero el diálogo y luego las recomendaciones que salgan de ese diálogo, entonces promoverla. Recomendar, diría yo, cobertura mínima, cobertura universal mínima para el saque, se me hace así como que te metas a jugar un partido de tenis a las 3 de la mañana, menos 11 grados centígrados, sin haber calentado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propongo? Yo creo que el tema es tan vasto, tan ambicioso, tan amplio, que debemos focalizarlo más. Es decir, ¿qué queremos como consejo recomendar respecto de inclusión digital? Estoy hablando de la inclusión digital amplia, ¿eh? La de inclusión digital respecto de personas con capacidades diferentes, eso es algo muy específico, que obviamente todavía hay mucho trabajo por hacer en México para eso, y ahí podemos nosotros tener muy buenas aportaciones, precisamente porque el campo está mucho más delimitado, ¿sí? Pero en el otro lo que les propongo es que en la siguiente reunión tengamos una discusión abierta y que vengamos preparados para esa discusión, para decir, a ver, en temas de estrategia digital, ¿sí? Realmente, ¿qué punto específico y seleccionado, o en plural, de manera pragmática, este consejo puede contribuir con 2 o 3 recomendaciones que sean benéficas, ¿sí? Que sean benéficas. ¿Sí me expliqué, mi estimado Jorge? ¿Sí? Bueno, muy bien, pues eso es, ¿sí? Espero tu comentario para salir corriendo y te prometo que le pienso mucho, ¿eh? Nada más una duda. No me queda claro, o sea, es tan amplia la pregunta que no me queda claro cuál es el objetivo. O sea, creo que tal vez sería más fácil empezar de atrás para adelante que de adelante para atrás, porque en los comentarios del final, en las conclusiones, viene así como quite el IEPS, haga, ¿no? Y tal vez es más fácil recomendar esas cosas específicas sin tener que comenzar con toda una política de inclusión digital y dejar esto de inclusión digital para un poco lo que dicen tanto Santiago como Eric, ¿no? De cómo vamos a concebir Internet, etcétera, porque hay ciertas cosas que tal vez son como muy específicas, que se pueden recomendar rápidamente y que todos estaríamos de acuerdo y no tenemos que ligarlo a esto para poder hacer una recomendación más puntual, y esto puede ser parte de un grupo de trabajo
no sé, más amplio, que repiense algunas preguntas fundamentales. O sea, para mí yo, de lo que puedo entender, esta es en la discusión que hay de si se regula como utility o si pensamos en Internet como otra cosa, ¿no? Entonces ya estamos ahí entrando como que a una discusión mucho más amplia y que tal vez para los objetivos puntuales que vienen al final del documento no sea necesario ligarlo a esto de entrada, ¿no? O sea, dicho de otra forma, si te interpreto bien, podemos hacer más trabajando sobre los cómo para lograr o evolucionar hacia servicio universal mínimo, que hablar de inclusión digital y quién sabe cuántas cosas. ¿Sí me explico? Me da pena decirlo, porque debí haberlo dicho cuando sacamos el tema de inclusión digital y no lo dije porque no me di cuenta, Perdón. Miren, aprecio el comentario, pero entonces quiere decir que el que tiene un problema de comunicación soy yo, porque si ya son varios los que manifiestan un análisis y duda, ¿no?, razonable sobre una estructura jurídica argumentada, entonces no fui claro. Pero además utilicé lo que yo considero es la nueva, yo no la hice, la hizo el Congreso, la nueva estructura jurídica que define el concepto de inclusión digital, yo no lo puse. Somos el único país en América Latina, por lo pronto, que tiene muy claro los conceptos jurídicos, ¿no? Porque ya no es como teníamos antes, que es servicio universal, acceso universal, ahorita acabas de mencionar cobertura universal, ¿no? La ley es por primera vez muy clara y confusa al mismo tiempo porque tiene un problema de operación en distintas áreas de los órganos del Estado. Por lo pronto, por eso comencé hablando de que el concepto jurídico en mi documento está, primero, el concepto de inclusión digital está en los derechos fundamentales, no está en el artículo 28 como estaba antes. Eso hace una gran diferencia. Entonces, nos quita la idea de no podemos tener un tema polisémico aquí a la hora de hablar de acceso universal, servicio público, no, porque ya está muy claro. Entonces, primero los conceptos, lo que traté de hacer es una narración jurídica de la estructura de política pública, incluso explico que no es lo mismo política pública que política regulatoria, ¿no? Que también se puede confundir y son cosas totalmente distintas. Entonces, el documento lo que trata de hacer en la primera etapa, que es compleja, yo lo sé, es tratar de establecer un piso parejo de conceptos que todos podamos, desde lo jurídico, comprender, ¿no? Porque a lo largo de nuestra ley, que es tan compleja, ¿no?, conceptos como servicio público, que es un servicio jurídico que garantiza el acceso universal a todos los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Dice, servicio público en competencia, pucha, pues entonces por fin, o sea, ¿es universal o es en competencia? Entonces, para tratar lo hubieras dejado como servicio de interés público. Entonces, para evitar todo este tipo de interpretaciones y polisemias, traté por eso de establecer un piso claro que pudiera darnos herramientas y sobre todo una lectura a todos los miembros de este consejo de algo que yo no puse, sino que simplemente se narra y que no está sujeto a interpretación. Es decir, el concepto, por ejemplo, que mencionas, Eric, sobre el Internet, es todo este debate epistemológico absolutamente vital y necesario. No encuentro dónde agarrarlo en la ley. O sea, ya ahorita me pusiste en problemas. Entonces, pero sin duda, la riqueza de este consejo está en las perspectivas dimensionales que tenemos desde nuestra profesión. Sí, lo que podemos hacer es que obsequien sus comentarios por escrito. Hagamos un esfuerzo de narración y de concreción en conceptos para que podamos entonces armar un documento que refleje las preocupaciones, los conceptos y las preocupaciones. Gracias, Jorge. Sí. No he leído tu segunda versión, leí la primera y te externé mis comentarios que me parecieron, pues obviamente muy detallados y muy concretos. Como te puse ahí, el reto es cómo lo bajamos a recomendación.
escuchando las opiniones de los colegas y escuchando prácticamente, ya lo dijiste, pienso que deberíamos de segmentar esto en varias recomendaciones, porque como dices, si ya está definido un marco, pues ese no lo podemos cambiar. Entonces, concretamente ir resumiendo, aterrizando, yo no te podría decir cuál pudiera ser, porque me sigue pareciendo el reto de la recomendación, pero yo creo que está ahí. O sea, tenemos toda la materia prima, nada más es ver si hacemos una sección de esto y de esto. Yo respeto su opinión muy similar a lo anterior. Es que si efectivamente si hay un marco jurídico vigente al día de hoy, constitución, leyes, reglamentos, en donde está definido lo que es cada cosa, pues tenemos que alinearnos a ello. Yo creo que no somos legisladores para proponer reformas, pero sí somos técnicos en diversas expertices para proponer mejoras, pero alineados a este marco jurídico que ya existe y que no es nuestro papel ir en contra del mismo, no es nuestra función. Yo solamente diré eso, porque si no entendemos ese marco jurídico, y aquí vamos a venir con los conceptos que cada quien tiene o con ideas que cada quien quisiera y que no están alineados a, pues no nos van a servir de nada por más buenos que sean. Entonces yo creo que si hay algo que cambiar, a lo mejor no sé si aquí sea el conducto para hacerlo y no nos va a alcanzar el tiempo, desde luego. Si no hacemos recomendaciones, menos vamos a hacer reformas de leyes. Entonces, pues yo diría que ser más objetivos y prácticos. Gracias. Bueno, a mí obviamente me gustó mucho el documento, Jorge, digo, no solo por la cuestión amistosa, sino porque creo que refleja muchas de nuestras inquietudes. Y yo más bien, más que pensar epistemológicamente en Internet y yo creo que hay que aprovechar las coyunturas. Y yo creo que este documento puede ser bastante útil como para, ahora que estamos en periodos de campañas y de que ya vamos a tener candidatos, de que pudiese presentarse a los candidatos, no sé si a través del IFT, que se haga una recomendación, de que pues esto, o no una recomendación, una gestión, lo que sea para que se pueda presentar a los candidatos en virtud de que la política digital, con base en lo que está en la Constitución, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como tú bien lo describes en el documento. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con base también en lo que estás proponiendo, es como para que ejerza presión y tengamos esta política digital, ¿no? Sí, es que no sé si pensarle por ahí para aprovechar pues este documento y de que se pueda reflejar. Y yo creo que ahí, pues a lo mejor sí cabe perfectamente esta discusión epistemológica. Tendría que derivar en una modificación, no sé, a la Constitución ¿no? Digo, ya desde la concepción de Internet. Pero hay una base aquí sustancial que podríamos aprovechar en esta coyuntura. Digo, pienso, yo creo que tendría una utilidad de coyuntura, porque lo que puede pasar con este documento es que el pleno del IFT pues diga, está bien para tu documento, Jorge, qué buena onda, gracias, ¿no? Digo, yo sé que en ocasiones sí hacen caso a algunas recomendaciones, pero hay otras que son tan complejas de desarrollar que no sé si aquí exista realmente el interés de hacerlo. Digo, si no se presentó una controversia constitucional, pues ya no sé si en un aspecto aquí que requiere un trabajo de política, de gestión, de motor, se quieran involucrar con la SCT cuando ya va de salida, ¿no? Este gobierno, y que ha sido reprobado en todos estos temas de la inclusión digital, ¿no? Digo, recientemente sacó esta semana ese documento de la Auditoría Superior de la Federación, donde prácticamente reprueba la SCT, ¿no? Es decir, prometiste esto y lo que vemos es que no hay metas que tú hayas logrado, de que tus objetivos realmente no se han reflejado en resultados, de que prometiste que iba a haber tantos puntos de conectividad y a la fecha cuentas con tantos, ¿no? Que son parte de los rezagos que se han venido detectando. No sé, Jorge, digo,
Miren, es que es apasionante. Perdón, Santiago, disculpa. Es que es apasionante. Tenemos dentro de lo complejo que es jurídicamente, es apasionante porque tenemos un buen marco, pero que nadie le está haciendo caso, incluido el IFT, porque el IFT tiene obligaciones constitucionales para presentar objetivos a corto, mediano y largo plazo de inclusión digital, y no la tenemos. Pero también lo tienen la Secretaría de Comunicaciones, también ¿no? Pero también, como dice, los órganos del Estado en sus facultades pues son economía, etcétera. Entonces, lo que no tenemos es, aunque creemos que la Estrategia Digital Nacional tiene que ver con una de las áreas de inclusión digital, que son los servicios en Internet, los servicios de la administración pública, no es el único órgano competente, Ese es un poco lo que estoy diciendo. Y ya hace falta que alguien dispare y detone. El único órgano que por su naturaleza es rector de la política regulatoria y que al mismo tiempo es el único que concentra el común denominador de los temas de inclusión digital es el IFT. Esa es la bronca, ¿no? Por eso es que esto no lo puede ni siquiera detonar con mucho entusiasmo como lo ha querido hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y entonces un poco por eso el tipo de recomendaciones, pero tenía que explicar lo anterior. Miren, lo que podemos hacer es, creo que está bien, ya cuando menos, veo que ya metí cuando menos la inquietud. No podemos irnos, antier se presentaron los indicadores de conectividad del país, ya vimos que seguimos en 71 millones de conectados, felicidades, nos faltan 50, ¿no? O sea, entonces, creo que es un buen momento. El IFT ya hizo lo posible. Me gustó lo de la 2.5. Creo que tiene ganas. Creo que es un buen momento. Hay temas jurídicos que no han disparado, temas económicos, temas de política pública, que tendrían que ir como una obligación. El documento es un documento jurídico pensado para desarrollar política pública y política regulatoria. Soy un abogado regulatorio y eso es lo que simplemente estoy buscando que logremos. Oye, Jorge, a ver, tú lo acabas de decir, dices, tenemos un excelente marco, ¿no? Me imagino que te refieres a un marco legislativo, jurídico, por así decirlo. Pero nadie le hace caso. ¿Por qué no escoges 3 o 4 cosas de las que nadie hace caso y nos dedicamos a trabajar en qué facilitaría que se le hiciera caso? No, perdón, es que no me expliqué bien. Si tu primera recomendación es establecer un diálogo y luego las segundas 2 ya son recomendaciones que no vienen de ese diálogo, no hay consistencia, ¿sí? Desde mi punto de vista. Si tú crees que el que se le hagan caso depende de que se establezca un diálogo transversal a nivel de APF, y por qué ese diálogo transversal no está ocurriendo, podemos hacer una recomendación de cómo ocurra ese diálogo, ¿sí? Muy bien fundamentada. Y llegar hasta ahí. Y si llegamos hasta ahí, creo yo, sería muy útil, muy útil. Y nos guardamos las recomendaciones que ya son producto de nuestra experiencia, etcétera, de la experiencia del mundo, etcétera, etcétera, para que emanen de ese diálogo, ¿sí? Bueno, es mi recomendación, ¿eh? Perdón. Sí. Y por último, respecto de lo que comentas, Gabriel, de probablemente sea el momento para hacia las plataformas políticas de los candidatos, etcétera, etcétera, yo difiero, casi te diría que radicalmente de eso, sí, por la función del Consejo, ¿sí? Este Consejo es para el pleno del IFT, no es para definir plataformas políticas, y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos otros medios para trabajar sobre ese fin, ¿sí? Una precisión, no, era para el pleno. O sea, el pleno tendría que hacer este planteamiento a las plataformas de los candidatos, supongo yo. Digo, dentro de ese diálogo, pues es una manera de hacerlo, porque si el diálogo se hace con el actual gobierno, con la SCT, pues ya no sé si tenga algún resultado. Digo, pues ya van de salida. Eso creemos, ¿verdad? Digo, igual nos dan la sorpresa de que permanecen otros 6 años u otros 12 años. A mí se me hace como jugar con fuego, ¿eh?
O sea, si yo fuera comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nunca me metería en una dinámica con los candidatos a la presidencia, porque mi esencia como instituto no es ese. O sea, no es políticamente correcto. Se te puede tomar por N lados negativos, ¿ves? Y yo no me atrevería a recomendarle al Pleno de este instituto que se lanzara sobre ese camino. Eso es un riesgo que le veo. El otro riesgo que le veo es que al lanzar una recomendación sobre plataforma de recomendaciones para la era digital o como le llamásemos, es entre eso y pasar a opiniones individuales como consejeros y decir, como consejo pensamos que etcétera, 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 ya lo politizamos, ¿sí? Y entonces no estamos para politizarlo, creo yo, ¿eh? Yo no me concibo en esa función a través de este consejo. Me concibo como politizador, pero no a través del consejo consultivo, ¿sí? Y muy bien, yo lo único que, digamos que en obsequio a la precisión metodológica, Santiago, te tomo la observación solo con una condición: si lo puedes tú plasmar por escrito, en las partes, en las áreas, ¿no? Para que entonces, digamos, tu propuesta pueda ubicarla o identificarla claramente, digamos, en el documento. Eso es todo, ¿no? Va. Gracias. Ulises. Igual, respetuosamente, efectivamente, no sé si sea lo conveniente pensar en ir a las cuestiones de los partidos o candidatos. Digo, no sé si sea lo conveniente o lo procedente, o más bien lo procedente. Lo que sí es que conforme al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el IFT sí está facultado para elaborar proyectos de actualización de disposiciones legales y administrativas. Entonces, como consejo de ellos, sí podemos hacer propuestas que vayan enfocados a elaborar estos proyectos de actualizaciones legislativas. De ahí qué camino más siga, quién sabe, pero hacérselas al consejo, al pleno, ahí sí. Entonces acordamos así, te enviamos comentarios por escrito para reincorporar, repensar las conclusiones mucho más que la exposición de motivos, creo que va por ahí. Y proceder yo creo que debemos volverlo a discutir, no es para hacer una votación en línea, ¿no? Por la relevancia del contenido y lo desafortunadamente atemporal que es el tema. O sea, no es que 2 semanas vayan a hacer absolutamente ninguna diferencia en nada, ¿no? Pero muchísimas gracias. Gracias. Eric ya se fue. Tenemos, Santiago, un minuto. Les ha enviado Luis Miguel un correo ya muy formal, proponiendo el que hagamos un foro de neutralidad de red, convocando a los operadores. De hecho, ha convocado con todo y fecha y lugar, ¿no? Lo cual, pues ni fecha ni lugar tenemos, ¿no? Invitando a los operadores y tratando de buscar un consenso de temas, es básicamente por donde va. Entonces, la primera pregunta es si como consejo queremos hacer eso, ¿no? Y si ese es el formato adecuado. Entiendo que no lo podemos votar en este momento, pero sí quisiera que esto fuese votado lo más rápido posible, porque el problema de logística no es elemental, ¿no? Me preocupa el temario, porque en el momento que reunimos a los operadores sin llegar con una agenda, buscando el tema, vamos a estar analizando temas particulares de cada quien. Los operadores de un lado van a decir me dan la libertad de interconexión, otros van a decir no tengo acceso,
control de tarifas, etcétera. Yo creo que sería útil a nivel de llevar una agenda y conocer su punto de vista, pero llegar así como que de repente denos sus opiniones, me parece que lo único que generaría, y dado el tiempo que le queda a este consejo, pues un cúmulo de opiniones que en principio no nos llevarían a desarrollar una gran cantidad de resoluciones. A mí me preocupa mucho, ¿no? Mucho la interacción del Consejo siendo motor de foros de la industria. Mucho. Yo creo que ese no es nuestro papel, ¿no? Pero bueno, lo ha propuesto Luis Miguel y es una iniciativa que ya tenían en algún tipo de avanzada. Eric y Paola, no sé si alguien más, son las personas que sé que habían tocado el tema. No, y además hasta se nos puede venir en sentido contrario el tema, porque si es con la industria va a pensar exactamente distinta. O sea, va a parecer más un tema de cabildeo de ellos, ¿no? Al final. Ellos están muy claros en el tema, ¿eh? Puede ser interpretado como, o sea, no como sé. tal, ¿no? Y recordemos que esto es una cosa pública, Sí, el no, Consejo eso sí. Consultivo. Entonces, yo soy, ya lo he hablado con ellos, yo no estoy de acuerdo, pero si la votación de este Consejo es a favor de hacerlo, adelante, lo hacemos, lo convoco yo como presidente del Consejo y con el apoyo del Instituto lo hacemos, ¿no? Pero de todas maneras, no lo podemos votar en este momento, podemos oír y pues someterlo a votación en la semana que viene, o pues, porque no queda más que un día esta semana. Sí, un foro formal sobre la neutralidad de la red se hizo ya ahí en el Senado el año pasado, a finales. Participó el IFT y fueron invitadas diversas empresas y prácticamente los operadores hubo muy poca presencia. Hubo más presencia de organismos civiles que se pronuncian en cuanto a ello, pero operadores no. Y bueno, no salió ningún acuerdo. El único acuerdo que salió es que el IFT apure a sacar los lineamientos a consulta pública. E igual considero que no es prudente que organicemos y llevemos aquí el foro. Básicamente el punto era, o llevamos algo muy bien armado que no se nos salga de las manos, o no hagamos nada. Muy bien, entonces circularé el punto explicado y pues lo someteré a votación porque ya no tenemos quórum para tocarlo, ¿no? Ahora, mi opinión es clara al respecto, ¿no? Tenemos 2 puntos más. Elisa escribió hace una década. Una especie de temario, digamos así, para el grupo de competencia económica. Esto fue entregado, yo creo que en octubre, ¿no? Debe ser de octubre del año pasado. Si quisiéramos poder avanzar en algo, nunca hemos oído ningún comentario al respecto. Entonces, Salma ha hecho un par de comentarios en el correo, creo que nadie más ha respondido. Creo que tú respondiste algo. Si rápido nos expones esto y vemos cómo afunilar, como se dice, ¿no? Básicamente, el objetivo de esto es, en todos los foros de competencia del mundo, ¿no? Te dicen que las autoridades de competencia tienen 2 propósitos fundamentales que son complementarios, ¿no? Uno es lo que llaman enforcement, ¿no? Que es aplicación de la ley, y la otra es advocacy, ¿no? Y que sin uno y el otro, tus esfuerzos de enforcement son limitados, tus esfuerzos de advocacy. Si no eres un buen enforcer, no eres un buen advocate de competencia. Si no haces abogacía a la competencia, entonces jamás vas a tener credibilidad en tus actuaciones de aplicación de la ley. Entonces, y estoy dando todo el preámbulo un poco para que todo el mundo entienda como la importancia de esto, ¿no? México, cuando por primera vez formó parte del ICN, que es la Red Internacional de Competencia Mundial, que tiene ya casi 200 países y México es casi uno de los fundadores, ¿no?
La red se creó porque en el 2000 estaba la discusión si la OMC, si la Organización Mundial de Comercio debía de tener una autoridad de competencia mundial. Y se encontró que todos los países tienen un énfasis diferente en qué tanto quieren regular en materia de competencia. Hay unos que, como Europa, ¿no?, que se meten mucho. Hay otros como Estados Unidos que son, ¿no?, de lo que llaman light touch, ¿no? Entonces, el consenso, la solución fue crear esta red, en donde se fueran generando mejores prácticas, las agencias se comunicaran todos los años. Y bueno, uno de los problemas más grandes que tiene IFT ahorita es que IFT no es parte de la red, porque solamente puede haber un país, ¿no? Entonces es COFECE y es una limitante importante para IFT. Quiere decir que no forma parte de los equipos de trabajo, de la agenda. Todo lo tiene como en segundas opiniones. Pero para México esto fue tan importante que México en 2002 lideró el grupo de abogacía para la competencia a nivel mundial y creó uno de los primeros documentos de esto, ¿no? Entonces, viendo lo importante que es esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de colegiación obligatoria, esas son labores de abogacía, ¿no? Todas estas cosas de opiniones que pueden no ser vinculantes, pero que son opiniones, ¿no? Todo el problema de transportes en Sinaloa, que tienes que bajar de tu camión y cambiarlo a otro porque el gobierno de Sinaloa no deja pasar tu camión como si estuvieras cruzando el país, ¿no? Un montón de cosas son muy problemáticas desde el punto de vista de competencia. En Telecom no es no es una excepción, ¿no? Los problemas de tendido de red, los problemas de reglamentos municipales, la falta de homologación de reglas para poder llegar a la última milla en muchas partes, son problemas que no nada más son regulatorios, tienen una arista de competencia muy importante. También muchas veces no es necesario abrir una investigación de prácticas monopólicas, sino se puede hacer algún tipo de presión con opiniones, etcétera, para modificar las cosas sin que tenga que haber una sanción de por medio, un juicio, etcétera, ¿no? Y bueno, luego están las herramientas nuevas, ¿no?, que es el artículo 94 principalmente y el 96, que es abrir estudios de barreras a la competencia, que yo creo que en Telecom son particularmente importantes porque se creó esta figura de preponderancia, pero los preponderantes son preponderantes a nivel sector. Entonces, pues sí, en todo el sector, lo que sea que eso comprenda y en el espacio que eso implique, hay un preponderante, pero eso no quiere decir que no hay localidades, etcétera, en donde tengas problemas específicos de competencia y la preponderancia nunca va a resolver eso, ¿no? Entonces, tú tienes que meterte a analizar mercados a un nivel mucho más micro. Tenemos 2.400 municipios, ¿no? Y yo creo que nadie mete la mano al fuego y dice que ahí no hay problemas de competencia en ninguno de esos 2.400 municipios. Entonces, todo esto podrían ser motivo de investigaciones de barreras a la competencia. Podría haber un grupo de abogacía que se sentara cada año y hiciera un plan anual de trabajo de dónde es, a dónde se van a fijar, si este año va a ser en radio, si este año va a ser en satélites, si este año va a ser en redes, yo qué sé, ¿no? Pero mientras no haya una política de competencia cohesiva con las dos partes, la parte de enforcement y la parte de abogacía, el IFT no está cumpliendo con su mandato de ley en términos de competencia, ¿no? Le decía a Ernesto hoy que vi que le hicieron una entrevista en Media Telecom a María Elena, a la comisionada Estavillo, en donde ella decía que habría que tal vez repensar cómo estructurar el IFT. Bueno, esta es una de las razones por las cuales, por lo menos en el área de competencia, se tendría que pensar en reestructurar para que pueda ser algo útil. Y con eso en mente es que me puse a escribir lo que implica en una agencia de competencia normal, ¿no? Pensar en elementos de abogacía que tendría que estar haciendo el instituto y que no está haciendo, y ya son 5 años, ¿no? Entonces, recientemente ya se abrió una primera investigación de barreras a la competencia, ya tenemos una, ¿no? Se abrió hace como un mes, pero de cualquier manera son cosas graves. Entonces,
un poco tomando el comentario que me hizo Salma de, bueno, es que esto está muy grande y qué es lo que estamos realmente recomendando, desde mi óptica, ¿no? Yo creo que ahorita apunté, tal vez tendríamos que sentarnos a escribir pues a escribir algún documento que diga qué es lo que hace el Consejo, ¿no? Para mí el Consejo esa ha sido mi visión, ¿no? El Consejo es como una brújula para el Pleno, ¿no? El Pleno obviamente está en el día a día y nuestro rol es decir, hey, no te pierdas, ¿no? El norte está aquí y estas cosas también son importantes y esto que has hecho también lo tendrías que pensar acá, ¿no? Ese es parte de nuestro rol. Y con eso en mente es que escribí el documento, ¿no? Si tú quisieras completar tu programa de abogacía para la competencia, ¿qué tendrías que hacer, no? Tendrías que incluir elementos de barreras a la competencia. Estos son elementos mínimos que tendrías que hacer. Tendrías que estar hablando de revisar cómo se analizan mercados en otras agencias, ¿no? No sé si lo pueden bajar tantito porque ahora sí que... O sea, no quiero entrar como en detalle, pero la idea fue, tienes que construir un toolkit. ¿Qué quiere decir hacer abogacía efectiva, no? Quiere decir que a veces tienes que cabildear en el Congreso, que tienes que cabildear en los congresos locales, que a veces tienes que hablar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y decir, ¿sabes qué? Mira, esto que estás haciendo va en contra de la competencia y un poco es mi esfera. O sea, es muy difícil para un órgano regulador autónomo meterse a pelear frontalmente con otros órganos de la Administración Pública Federal, pero para eso es la abogacía, para poder decir, mira, aquí estas cosas te faltaron repensar de tu ley, tiene estos problemas que nos van a causar estos problemas en telecomunicaciones, ¿no? Y el hecho de que muchas de las cosas, y por eso se me hace interesante lo que planteaste, Jorge, de Fernando, digo, que que yo dije Jorge, sí, está bien, sí, está bien, yo dije JF. Pues de las cosas que planteaste cuando estabas hablando de inclusión digital, hay muchas cosas que entran dentro de esta labor de abogacía, ¿no? No te vas a ir de frente a discutir con SST o con la Secretaría de Gobernación o con la Secretaría de Economía, pero para eso sí puedes emitir opiniones, puedes hacer este tipo de cosas, hacer consultas que no se están haciendo, ¿no? Y entonces lo que estamos teniendo es, como tú dices, un andamiaje legal de primer mundo, con una implementación como de quinto, ¿no? O de gente que ni siquiera está ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo que en la medida en que lo que le ofrezcamos al Pleno es decirle, mira, este es el mapa de hasta dónde podrías ir, ahora elige tú por dónde quieres ir primero, o elijamos nosotros, si seleccionamos una siguiente labor de este documento sería decir, tomando nada más esto, tendrías que ir completándolo de esta manera, pero sí ponerlo como no quiero decir plan quinquenal porque se oye horrible, y ya plan quinquenal como Mao, ¿no? El Great Leap Forward de Mao Zedong, pero sí, pues un poco motivar por qué tienen que hacerlo, ¿no? Y también cuestionar que es urgente no nada más para competencia, es urgente para todo. Mira, Alicia, desde la primera vez que lo comentaste, te debo decir muy franco, me entusiasmó mucho el tema, mucho. Porque, en efecto, una de las, digamos, de las nuevas características de la administración pública moderna, no aquí en México, digamos, como concepto de análisis a nivel internacional, es la capacidad para enfrentar nuevos retos de planeación y de diseño de política pública y de solucionar cosas. Y esto, hay distintos escenarios. Por supuesto, está en efecto el tema de la advocacy, ¿no? Viene la mejora regulatoria, ¿no? Incluso en el lado jurídico, tuvimos hace 30 años, cuando surgió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un ombudsman, ¿no? Y copiamos de la gente de Nórdica el concepto. Ahora viene el ombudsman de la Defensoría de los Derechos de las Audiencias. Pero son figuras que en este intersticio, en donde tienes facultades
pero no tienes dientes para morder y entonces la autoridad moral, la búsqueda, la negociación, la argumentación, funcionan muy bien para ir haciendo evolucionar las instituciones. Los temas de advocacy son fundamentales. Porque además obligan a la institución entonces a una permanente evolución, replanteamiento, ¿no? De estos temas. Yo creo que, dado que el IFT es un órgano absolutamente autónomo, constitucional y de reciente creación, tendría que tener como facilidad para entender este concepto. Y después, ahora te metiste un montón de temas. Cada uno de ellos es apasionante. O sea, la bronca es que, como nos lo documentaste también, le piqué a todos los links y o sea, es bien, es todo un universo de temas para tomar muy en serio, ¿no? Yo, la verdad es que me declaro entusiasmado por el tema. Creo que si se le logra dar una forma, digamos, donde en la recomendación podamos incluso hasta proponerle desde la estructura y algún mínimo de competencias o facultades, ¿no? Por supuesto, no definitivas, porque pues no tenemos el marco jurídico, ni el IFT. Aunque el IFT puede interpretar su regulación, su legislación, no sé si todavía está en el momento de crear estas competencias, pero sí puede hacer algo que es muy importante, la práctica. ¿No? La práctica, es decir, la práctica no necesita un marco jurídico, es decir, empezar a desarrollar y eso sería un buen paso, a lo mejor en este consejo, un tema que podríamos dejar como antecedentes, el comienzo de la práctica de la advocacy, como un trabajo de prospectiva en diseño de política regulatoria, perdón, ¿no? Un poco nada más para responder, una de las cosas que a mí me preocupan y que creo que sería muy útil de esto es, generalmente el área de abogacía le corresponde al presidente de la autoridad, porque además es una área de muy alto perfil para el presidente, ¿no? Tienes el bully pulpit, ¿no? Para decirle a todo el mundo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. No sé si eso sería algo que ocurriría en IFT porque tiene las dos cachuchas, pero creo que necesita ligarse de alguna manera al pleno y para mí es fundamental esto porque nada más nos queda una comisionada que sabe de competencia y quién sabe si después, si el siguiente comisionado o la comisionada o después de que salga la comisionada de Estavillo haya alguien así y si esto no queda establecido institucionalmente, no va a ser de interés de absolutamente nadie hacerlo. Yo nada más tengo la duda, Elisa, digo, obviamente yo casi meto las manos al fuego por ti en materia de competencia económica, ¿no? Digo, ¿qué puede uno decirte, no? Ante tu experiencia profesional, tus conocimientos y que pues yo te apoyaría, ¿no? Evidentemente en todo, ¿no? Digo, eres una autoridad en esta materia. Nada más tengo la duda, ¿cada uno de estos puntos es como un tema a desarrollar? Digamos, ampliamente, o en sí es la propuesta, como decías hace un momento, esto es lo que deben ustedes atender, así muy puntualmente. Los puntos grandes, ¿no? Tienes que tener un programa de abogacía, entonces ahí vienen unas ideas, tienes que construir un toolkit, tienes que poder ver relación con los estados, tienes que poder hacer evaluaciones ex post, que a mí me parece muy importante porque todos estos órganos autónomos, si no rinden cuentas, y no estoy hablando de Contraloría, pero si no rinden cuentas en público, ¿no? De decir, yo me metí y dije esto, ¿no? Y dije que se separaran, por decir un ejemplo, ¿no? Yo dije que no iba a haber un problema que se concentraran A y B, y resulta que 3 años después el mercado está más concentrado, entonces, pues sí hubo un problema, ¿no? No, o sea, es ir como profesionalizando. Entonces, lo que yo estoy planteando ahí es como un tema grande y una serie de procesos de mejores prácticas que se siguen en otras partes del mundo como parte de este programa. No quiere decir que se pueden desarrollar todos de un jalón, pero sí el objetivo es que se lleguen a cumplir, ¿no? Y entonces, ¿cómo propondríamos hacer esto? No, es que el tema sí lo conozco, es demasiado amplio, ¿no? Y difícil y no es clear cut, quiero decir, no existe una respuesta única correcta, ¿no? Aunque sí muchas incorrectas en este caso.
Entonces, a mí me da la impresión que lo mejor que podríamos hacer es una gran exposición de motivos, de tal manera que el tema termine en la agenda del Pleno, porque hoy no está en la agenda del Pleno. Entonces es una motivación. Pues a mí sí me gustaría, valdría la pena ahorita que lo mencionaron, que hagamos un planteamiento de qué implicaría en la organización interna del IFT, ¿no? Esa sería la manera de aterrizarlo, porque aquí está como, este es tu plan, ¿no? Pero ahora, ¿quién lo va a hacer? Y si no hay nadie que lo haga, entonces el plan se va a ir a un cajón. O se va a pasar al área de competencia que tiene otras 15 cosas que hacer y nadie que está ahí y lo van a echar en un cajón igual, ¿no? Entonces, tal vez sí valdría la pena, si alguien más se quiere unir a esto, a repensar. O sea, yo como veo que esto funciona es como funcionaba la oficina de mejora regulatoria con Obama, ¿no? O sea, tenías a Carl Sunstein ahí y después tenías a Howard Shelansky y ellos eran los que estaban en la Casa Blanca a cargo de hacer mejora regulatoria lo más arriba que puedes hacer, porque si no, no es creíble, ¿no? Entonces, yo no sé si es como pertenece al área de Luis Fernando Peláez, porque él es como el chief of staff del presidente, o dices, no quiero que nada más quede para el presidente, quede para el Pleno, entonces, Juanjo, para que no te aburras. Pero sí, esto tiene que quedar muy arriba, porque esto es una cosa de impacto, ¿no? Entonces, no es simplemente abran una nueva oficina de trámites. Entonces, un grupo de trabajo, ahora, grupo de trabajo no tiene el tema, ¿no? Está básicamente Elisa con Elisa. Entonces, lo que necesitamos es eso, ¿no? Que también, por el tipo de personas que tenemos aquí, pues lo va a tener que circular, el quórum, ¿no? Solo vemos 6. Entonces, enviaré un correo pidiendo voluntarios o no, ¿no? Obviamente exentar a los que están presentes, ¿no? Yo apoyo, porque tengo que acabar mi otra recomendación de medios públicos y las observaciones de estas. Pero es bastante virgen el tema. En Telecom, en competencia, ¿no? En competencia esto es tan... En competencia esto es como hacer, o sea, esto es importantísimo, así es como se han ganado grandes casos a nivel internacional, ¿no? Creo que además es muy importante que la agenda de IFT también tenga temas de competencia a nivel no quiero decir relaciones públicas, pero sí a nivel de lo que diga un presidente de la autoridad, ¿no? Y pues esto es, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Que el presidente se suba. El presidente se va a El subir. presidente se sube, gracias. A ver, quedan 4 temas muy rápidos que abordaré de manera muy rápida, ¿no? Luis Miguel, ya no sé si lo ha hecho a todos los consejeros o solo a mí, no recuerdo, ha enviado un documento sobre la implementación de un sistema consolidado de información del espectro en México, que de hecho es de los compromisos que tomó la vez pasada y ha enviado. Si no ha sido enviado a todos, yo se los haré llegar en las próximas Sí lo envió, 24. Sí lo envió a envió todos. Sí. Para que lo discutamos la próxima vez, ¿no? Creo que es un documento ya bastante completo. Luego del correo que yo he enviado con los temas que salieron en la última reunión, me permito, son 3, pero uno ya lo tocamos, el tema de Lisa, de tema persona que está presente, ¿no? Hay uno con ustedes sobre medios públicos. Entonces, ¿cómo quieren proceder con eso? justamente, denos un par de semanitas más y vamos a tener ya el documento, la propuesta. Y en el caso de tengo 2 recomendaciones que a más tardar la próxima semana propongo aquí a las colegas y los colegas.
En relación a las radios comunitarias particularmente, pero también las telecomunicaciones comunitarias. Es una tiene que ver más con la radio y la otra con las telecomunicaciones. Pero son recomendaciones muy puntuales porque ahorita sí hay como que algunos temas de relativa urgencia. Perfecto, muy bien. Y el último tema es uno que está con usted, de alertas tempranas. Ya tenía por ahí la recomendación, pero se cruzó algo en el camino por una reunión con los operadores, tanto de TV como radio. Entonces, déjame planchar ese asunto con ellos para poder reforzar mejor la opinión, porque al parecer no hubo con ellos el consenso debido previo a sacar la consulta. ¿Sí? Perfecto. Esperemos que para la próxima sesión podamos discutirlo, ¿no? Y en su caso votarlo. Y muy bien, pues, ¿algún otro asunto que crean que deba ser tratado? ¿O podemos dar por...? ¿Qué? A mí no me quedó muy clara la posición que tomaríamos con respecto a la recomendación de los lineamientos para la emisión de unidades de verificación. Como que se trató y dijimos no va o sí va y no lo vemos, pero no me quedó clara la conclusión si vamos a emitir alguna recomendación al respecto o no. La planteó Luis Miguel. Sí vamos, pero lo que pasa es que yo quisiera que Ok. él promoviera ese voto, ¿no? Ok. Luis Miguel, digo, desafortunadamente hoy pasaba por cirugía. Está ¿no? anestesiado. Y él trae 5 temas Ok. en la mesa. Estoy seguro que les daremos fin en los próximos meses o 2 meses, ¿no? Y con respecto a tu tema, ¿qué sugieres hacer? Incorporarlo para poderlo finalizar, ¿no? Muy bien, entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos que en 4 semanas.